Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Estamos en el módulo 15 del paper 11 que se titula Antonio Machado. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. El objetivo de este módulo es tener una breve idea sobre los sucesos de la vida del escritor, cuyo influjo es perceptible en su obra. Echar un vistazo a las varias etapas de su trayectoria literaria, las obras principales de cada etapa y los rasgos sobresalientes de estas. Entender los elementos generales que caracterizan la creación literaria del poeta. Respecto a los datos biográficos, Antonio Machado nació en Sevilla el 26 de julio de 1875. Es un poeta y prosista destacado. Su padre fue el folclorista famoso Antonio Machado y Álvarez, mejor conocido bajo su seudónimo de Demófilo. Su hermano mayor, Manuel Machado, también fue poeta y dramaturgo reconocido. Pasó sus años iniciales en Sevilla hasta que su familia se trasladó a Madrid en 1883. Evoca su infancia pasada en Sevilla en muchos de sus poemas, como uno de sus más famosos, El limonero. Su niñez estuvo rodeada de intelectuales progresistas. En Madrid estudió en la Institución Libre de Enseñanza, donde desarrolló su ideario intelectual. Siguió sus estudios de bachillerato en los institutos San Isidro y Cardenal Cisneros. Su padre murió en 1893 y justo 2 años después también falleció su abuelo. Por eso la familia tuvo que enfrentar muchas dificultades económicas. Los hermanos Machado estaban muy atraídos por la vida bohemia del Madrid de finales del siglo XX, con sus cafés de artistas, tablaos de flamenco y tertulias literarias. Antonio también formó parte de la compañía teatral de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. En 1899 viajó a París, donde trabajó unos meses para la editorial Garnier. También trabajó como traductor. Entró en contacto con la vida literaria parisiense. Durante su segundo viaje a París, en 1902, conoció a Rubén Darío, con quien desarrolló una gran amistad y compartieron admiración el uno por el otro. También conoció a Oscar Wilde. Al volver a España, comenzó a frecuentar los ambientes literarios y así llegó a conocer a escritores destacados de aquel tiempo como Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez y otros. Pertenece al movimiento literario llamado la Generación del 98 y era el representante más joven de este grupo de autores. Machado también llegó a tener una influencia marcada en la poesía de la generación del 27. Entre 1903 y 1908 colaboró en varias revistas literarias como Helios, Blanco y Negro, Alma Española y La República de las Letras.
Obtuvo una posición de catedrático de francés en el Instituto de Soria en 1907. Allí pasó una etapa fundamental de su vida. Y es en este punto que quedó tan cautivado por el paisaje castellano que se convirtió en otro tema central de sus obras. Recibió una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para perfeccionar su francés durante un año. Aprovechó este tiempo para asistir a cursos de filosofía impartidos por Henri Bergson y Joseph Bédier en París, en el Colegio de Francia. En 1909 se casó con Leonor Izquierdo, pero ésta sufrió una violenta hemoptisis y murió en 1911. Este acontecimiento desesperador tuvo un impacto muy profundo sobre la vida de Antonio. Este dolor inaguantable llena mucha de su poesía posterior. Tras la muerte de su mujer, se trasladó a Baeza. Allí escribió una serie de poemas en memoria de su amada Leonor y las tierras de Soria. Enseñó la gramática francesa en el Instituto de Bachillerato de la antigua Universidad Baezana. Entre 1915 y 1918 estudió la carrera de Filosofía y Letras. Se trasladó a Segovia en 1919, en un periodo marcado por una intensa actividad de cultura popular. Allí su vida volvió a ser menos retirada y de nuevo participó en las actividades ciudadanas. Junto con otros de sus amigos viejos y otros profesores del instituto, Antonio participó en la fundación de la Universidad Popular de Segovia. El objetivo de esta universidad era la instrucción gratuita del pueblo segoviano. En 1927 fue elegido como miembro de la Real Academia Española, pero no tomó posesión de su sillón. En 1928 conoció a su segundo gran amor, la poetisa Pilar Valderrama, la Guiomar, de sus últimos poemas amorosos. Estas relaciones se mantuvieron en secreto, dado que ella ya estaba casada. En 1931 obtuvo la cátedra en el Instituto Calderón y luego en el Instituto Cervantes. En 1936 estalló la Guerra Civil Española y Antonio tuvo que trasladarse primero al pueblo valenciano de Rocafort, donde participó en las publicaciones republicanas e hizo campañas literarias. Luego se trasladó a Barcelona y finalmente, cruzando los Pirineos con su madre, se refugió en el pueblecito fronterizo Collioure de Francia con su madre en 1939. Allí, al poco tiempo de su llegada, murió el poeta el 22 de febrero de 1939 y justo 3 días después murió su madre. Vamos a hablar sobre su estilo. Su poesía se define por un lirismo íntimo y profundo. En sus composiciones se puede encontrar una sencillez y sobriedad. Cuenta con un estilo discreto y silencioso. En su obra son visibles las palabras del lenguaje coloquial, que no siguen el estilo de los dialectos líricos. Hay poemas que gozan de un tono conversacional. Inscribe en su prosa elementos del habla cotidiana. Su obra se define por la concisión. Las expresiones son fluidas y ágiles. No impone incisos artificiosos en su obra.
Utiliza frases breves, a veces casi telegráficas. Junto con la concisión, el otro elemento sobresaliente de sus versos es la naturalidad. Los versos cuentan con una intensidad y hondura. La inclinación del poeta hacia la concisión resulta en añadir sobreentendidos y sugestión a sus versos. Los símbolos son un rasgo destacable. Vienen ligados a un poder sugeridor. Estos símbolos ocupan un lugar central en sus libros Soledades y Nuevas Canciones. Son más comunes los símbolos emotivos en el primero y los símbolos conceptuales en el segundo. Unos símbolos recurrentes son el espejo, el sueño, la luz, el agua, el mar o el camino. La presencia de estos símbolos resulta en la posibilidad de una doble lectura de los versos, una directa, lógica y racional, y la otra figurada, subjetiva y racional, y más honda. Estos símbolos aparecen cargados de una melancolía y un sentido de pesadumbre. A menudo sus versos siguen moldes neoclasicistas, beckerianos, simbolistas y modernistas. El poeta reelaboró estos modelos más corrientes y su obra se caracteriza por la combinación de los elementos métricos de cada composición con libertad, aunque tiende al uso del octosílabo y el endecasílabo, y también algún alejandrino. Se ve una flexible unidad rítmica. Utiliza las rimas internas como uno de sus recursos. El tempo que propone en uso es lento y rítmico. Es común el uso de las anáforas y correlaciones y paralelismos. En algunos versos, la exclamación coloquial cuenta con un matiz irónico. El uso de las metáforas caracteriza el verso de Antonio Machado. También recurre a las metonimias tópicas y lexicalizadas. Es visible la presencia de comparaciones descendentes y prosopopeyas degradadoras. Además, utiliza el epíteto. La adjetivación viene ligada con la sinestesia y la metagoge. Es frecuente el uso de colores de raíces modernistas. El uso de colores como el rojo, verde, morado y violeta se altera con los colores grises, pardos y cenicientos. Todo esto surge de la sensibilidad impresionista del poeta. Otros recursos principales incluyen la antítesis, el oxímoron, la paradoja, la aparición del políptoton y las aliteraciones. Se encuentran matices como la ironía y el sarcasmo en sus últimas obras. Es común encontrar estructuras sin verbo con yuxtaposición de sustantivos y adjetivos. La interrogación retórica, la yuxtaposición, el polisíndeton y los adjetivos demostrativos llevan una carga temporal. Su obra tiene un alcance popular. Las reflexiones sinceras humanizan y acercan su poesía al pueblo. Por influencia de su padre, que era un folclorista estimable, el tema del folclore andaluz está siempre presente en sus obras. Y de ahí también vienen sus coplas populares. Sobre todo en los últimos tiempos recurre al soneto y las estrofillas populares que incluyen soleares, seguidillas y coplas. Pone en uso expresiones y giros populares. Sus obras están llenas de una humanidad entrañable y cálida. La oscuridad no es un elemento que define su obra, a pesar de la dificultad
en entender. Con sus palabras intenta captar la esencia de las cosas, así como su fluir temporal. Esta expresión de la temporalidad forma una parte importante de sus versos. Proporciona facetas de carácter emotivo y existencial a los poemas. Retrata el fluido vital. Sus obras se tratan de graves problemas humanos y cuentan con una identificación muy estrecha con la tierra. Su obra se ve influenciada por el filósofo francés Henri Bergson. El tiempo, la soledad, la temporalidad, el amor desafortunado e inalcanzado, las angustias y terrores íntimos, el sueño y el recuerdo, la muerte, la preocupación social y patriótica y la reflexión metafísica y existencial son temas recurrentes de la obra poética de Machado. Vamos a hablar ahora de sus obras. En concreto, vamos a empezar por la primera etapa. En aquella época era prevaleciente el modernismo como movimiento literario. La poesía de Machado se trata de un modernismo intimista. Esta etapa se caracteriza por la afirmación del yo. Es evidente el influjo literario de Becker y los simbolistas y de poetas posrománticos como Edgar Allan Poe. En sus poemas hay una clara intención de expresar lo infalible y entrar en el mundo subterráneo de los sueños. Su primera obra de poesía es Las Soledades, publicada en 1903. En 1907 publicó esta obra con correcciones y muchas adiciones, bajo el título Soledades, Galerías y otros poemas. Algunos de los poemas rechazados por Machado en esta nueva edición tenían gran influencia del modernismo de Rubén Darío. Ahora los rasgos modernistas están más diseminados y asimilados a la emotividad del poeta. Se destaca el tono intimista y son más profundos la expresión de emociones auténticas. Utiliza un simbolismo sobrio. Es muy evidente su intento de captar la fluidez del tiempo. Estas obras se consideran como su primer ciclo poético. Algunos de los rasgos que caracterizan esta etapa son modernismo de tipo intimista, una mirada hacia adentro, los recuerdos en el alma del poeta, el paso del tiempo, el efecto de caducidad con el paso del tiempo, la estética de la temporalidad, el recuerdo de un pasado remoto y la ilusión de los sueños. También la presencia constante de la muerte en nuestra existencia, la evocación nostálgica de la infancia en Sevilla, el simbolismo, sobre todo imágenes como el agua, la tarde o la noria, los universales del sentimiento, que incluyen el tiempo, la muerte y Dios, o el diálogo del poeta con el tiempo, y también, por supuesto, el amor desafortunado, la condición humana o el destino del hombre. Ahora vamos a leer unos poemas de esta colección en los que son muy evidentes estos rasgos de la poesía de Machado. El primer poema se llama Recuerdo infantil. Dice así: una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín, fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín.
Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano, y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de la lluvia en los cristales. Vamos a leer otro poema que se llama Yo voy soñando caminos, que dice así. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Soledades cuenta con el uso de elementos parnasianos que luego desaparecerán en su obra. Los temas principales son las emociones íntimas, el dolor de los recuerdos, la melancolía y la exploración de los caminos interiores. La poesía cuenta con cierta ambigüedad, abunda el uso de símbolos y el poeta explora la relación entre el paisaje y el alma. Los paisajes reales alternan con los que existen en los sueños. Prevalece la angustia y el deseo permanentemente insatisfecho y la faceta de ensimismamiento. Los temas centrales de esta colección son los recuerdos, el amor frustrado y el sueño. La evocación del pasado forma una parte integral del poemario. Reitera una y otra vez recuerdos de la infancia, caracterizada por la ensimismación y la ensoñación. Se refiere a su infancia como un paraíso perdido. Se plantea el limonero y el naranjo como símbolos de su infancia, un mundo colorido que solo la memoria puede recrear. Los poemas tienden a la melancolía y a la nostalgia. Y también en los poemas de amor, la tarde simboliza la imposibilidad del amor. El tema del amor está ligado a la desolación y la angustia. La ausencia o fracaso del amor forman el eje central. El amor amargo se ve relacionado con la muerte. Sus poemas también entran en el mundo interior de la subconsciencia y los sueños. El sueño se funde con el recuerdo y el espejo simboliza este mundo borroso y mágico del sueño, con paisajes oníricos. Vamos a hablar ahora de la segunda etapa. Esta etapa se define por la mirada dirigida más al mundo que rodea al poeta que a su interior. Se caracteriza por el salto hacia el exterior. Se compone de descripciones bellas del austero paisaje castellano y la naturaleza alrededor del poeta, caracterizadas por una emoción austera y grave. Las descripciones van junto con meditaciones que se funden lo subjetivo y lo real externo. Su libro Campos de Castilla, de 1912, fue aumentando poco a poco y en la edición de 1917 es representante de la actitud noventayochista del poeta. Estos poemas se componen de una visión lírica de Castilla,
y representan un aislamiento a la corriente del modernismo. Como es típico de la generación del 98, transmite una crítica de España desde una perspectiva regeneracionista. El paisaje y las reflexiones sobre la vida nacional forman el eje de sus versos. Abundan las descripciones de Castilla, sus tierras y sus gentes. Al representar el paisaje austero, transmite las ideas de soledad, fugacidad y muerte. Vamos a leer el poema Por tierras de España, en el que sobresalen estos rasgos. Dice así: el hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo guarda como botín de guerra. Antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la tierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares. La tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. Es hijo de una estirpe de rudos caminantes, pastores que conducen sus hordas de merinos a Extremadura fértil, rebaños transhumantes que mancha el polvo y dora el sol de los caminos. Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto, hundidos, recelosos, movibles y trazadas cual arco de ballesta en el semblante enjuto, de pómulos salientes, las cejas muy pobladas. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los 7 pecados capitales. Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza, guarda su presa y libra la que el vecino alcanza. Ni para su infortunio ni goza su riqueza, le hieren y acongojan fortuna y malandanza. El numen de estos campos es sanguinario y fiero. Al declinar la tarde sobre el remoto Alcor, veréis agigantarse la forma de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. No fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta, por donde cruza errante la sombra de Caín. Los experimentos del poeta con metros cortos de la poesía popular acercaban sus obras a aforismos o proverbios. En este periodo se ve una depuración estilística. La poesía tiende a la efusión sentimental, mientras el poeta dirige una mirada al exterior. Algunos temas centrales de este periodo son la preocupación por Castilla y por España, la preocupación regeneracionista y la evocación de un pasado mejor, reflexiones de tipo filosófico, meditaciones sobre los enigmas del hombre y el mundo o meditaciones sobre la realidad española. También elementos de la poesía popular y el amor de la naturaleza. Vamos a hablar, por último, de la tercera etapa. En 1924 salió su tercer libro, Nuevas Canciones, un libro bastante heterogéneo. Esta etapa se caracteriza por las vistas existenciales y reflexiones sobre la soledad. Marca una continuación de la búsqueda de la realidad exterior y los temas centrales siguen girando en torno a la filosofía y la literatura. La vertiente existencialista dirige su poesía hacia diálogos consigo mismo y meditaciones e inquietudes filosóficas.
recurre a una lírica de corte folclórico y de canciones epigramáticas. Son integrales sus evocaciones a Soria. Es predominante un tono reflexivo con un matiz filosófico. A este periodo pertenecen las canciones de Guiomar, que tratan de su nuevo amor. Y en este periodo aparece la cuarta edición de sus poesías completas, en 1936. También compuso sus poesías de guerra en apoyo de la España republicana e incluye poemas dedicados a la defensa de Madrid. Demuestra su compromiso con la República y dedica más tiempo a su obra en prosa, junto con su hermano Manuel Machado, con obras como Desdichas de la Fortuna o Julianillo Barcángel o Las Adelfas o La Lola se va a las puertos o La prima Fernanda. Los temas centrales giran pues alrededor de la filosofía y problemas estéticos o políticos. Su teatro se ve marcado por su poética. Juan de Mairena, Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo, de 1936, es quizá su mejor obra en prosa. Se compone de un conjunto de artículos, párrafos sueltos y cortos diálogos con temas de metafísica, lógica, estética o cuestiones políticas. La trama es que un profesor ficticio, Juan de Mairena, analiza la sociedad española junto con sus alumnos. Bueno, esto es el final de la tercera etapa, que acaba con la muerte de Antonio Machado en Francia. Muchas gracias por escucharnos.